cada vez que termina un contrato es necesario, es obligación del empleador que exista un finiquito que dé cuenta de ese término de contrato. ¿Dónde está contenida esa obligación? En el artículo 9 del Código del Trabajo. Este artículo 9, que regula el carácter consensual del contrato de trabajo, en uno de sus incisos señala que el empleador deberá mantener archivado un ejemplar del contrato de trabajo y, en su caso, un ejemplar del finiquito. Por lo tanto, es obligación del empleador que siempre que termine un contrato exista un finiquito. De acuerdo al artículo 177, este finiquito debe cumplir con dos grandes requisitos. Primero, constar por escrito, y segundo, encontrarse ratificado ante un ministro de fe. Las personas que pueden actuar como ministro de fe para estos efectos son notario público, inspector del trabajo, secretario municipal y el oficial del registro civil. Se puede concurrir indistintamente a cualquiera de ellos. No hay un orden de preferencia. ¿Cuál es la importancia que el finiquito esté ratificado ante un ministro de fe? Lo han señalado reiteradamente la Dirección del Trabajo y los tribunales de justicia. Un finiquito que cumpla con las solemnidades legales produce pleno poder liberatorio. Libera a las partes de cualquier responsabilidad. Esto significa que si el trabajador, luego de suscribir el finiquito y ratificarlo ante el ministro de fe, reclama alguna prestación, basta que el empleador invoque el finiquito y carecerá de derecho para seguir reclamando. Nada impide que un trabajador, luego de suscribir un finiquito, interponga una demanda. Pero con el finiquito ratificado ante el ministro de fe, el empleador invoca tal circunstancia y es muy probable que esa demanda no prospere. O sea, que el tribunal no la acoja por haberse ratificado un finiquito y no haber hecho reserva de derecho. La única alternativa de un trabajador que firma un finiquito para reclamar algo que queda pendiente es que en el mismo finiquito formule una reserva de derechos. Es decir, las partes dejan constancia de común acuerdo que hay un tema pendiente y que lo resolverán en el futuro. Es importante señalar que la reserva de derechos, como toda cláusula del finiquito, debe ser producto del mutuo acuerdo. No puede ser impuesta por el trabajador ni tampoco por el inspector del trabajo al momento de ratificar finiquito. El empleador debe sostener, si no está de acuerdo, que no consiente en tal reserva y por lo tanto en ese caso no debe firmar el finiquito. Porque cuando firma un finiquito con reserva de derecho, deja abierta la posibilidad que el trabajador interponga una demanda por la materia por la cual se reservó el derecho. Recomendamos que el finiquito contenga algunas cláusulas que son esenciales para que te liberes de responsabilidad ante cualquier reclamo o demanda. Primero, debe haber una cláusula que indique que las partes otorgan el más amplio, completo, total y definitivo finiquito respecto de la relación laboral que los vinculó y de la terminación del contrato y respecto de cualquier situación que pueda emanar de la relación laboral. Eso es finiquito recíproco. Segundo, debe haber una cláusula en virtud de la cual el trabajador renuncia o se desiste de iniciar acciones futuras contra su empleador. Pero también debe haber una cláusula en virtud de la cual el trabajador renuncia de acciones o se desiste de cualquier acción que haya iniciado con anterioridad a suscribir el finiquito. También es importante que se incorpore una cláusula donde señale expresamente que el trabajador declara que nada se adeuda, que no existen deudas pendientes respecto del contrato de trabajo y de la terminación del mismo. Un finiquito con estas características les permitirá enfrentar en forma adecuada cualquier reclamo del trabajador. Los invito a revisar los finiquitos que usen en la empresa y verificar si el finiquito cumple con esta exigencia que acabamos de señalar. 1. Las solemnidades legales, ratificadas ante el ministro de fe y por escrito. 2. Las cláusulas que acabamos de indicar.
finiquito, ausencia de deudas, desistimiento de acciones futuras, desistimiento o renuncia de acciones que ya se han iniciado. Efectuado este ejercicio, podrán tener claridad si el finiquito se ajusta a las exigencias que contempla el Código del Trabajo. Y por último, señalar una excepción. Cuando el contrato dura 30 días o menos, no es necesario cumplir con estas solemnidades que esté por escrito ratificado ante el ministro de Fe. Podría ser un finiquito verbal. El problema es la prueba. ¿Cómo acredito ante terceros que celebramos este finiquito verbal? Por lo tanto, incluso los contratos que duran 30 días, la recomendación es que el finiquito conste por escrito. No es necesario ratificarlo ante el ministro de Fe. Esto lo señala expresamente el artículo 177 del Código del Trabajo. ¿Sí tanto? Listo.